Quisiera comenzar, mis hermanos amados, esta enseñanza de esta mañana haciendo una pregunta. Una pregunta que para muchos es común, ¿verdad? A través de algo que es muy común también para muchos de nosotros, cristianos y también no cristianos. Bueno, la pregunta es, mis hermanos, ¿quién de ustedes en algún momento se ha sentido de alguna de estas maneras? ¿Se ha sentido cansado? ¿Quién se ha sentido agobiado en algún momento? ¿Quién se ha sentido quizás angustiado? ¿Quién se ha sentido preocupado, afligido, con temor, desesperado? ¿Alguna vez se han sentido solos, sin esperanza y sin fe? Yo creo que todos, ¿verdad? Casi la mayoría de estas preguntas que acabo de hacer son para todos un sí, ¿verdad? Nosotros no somos exentos, mis hermanos, de sentir cada una de estas cosas, de estas emociones, de estos sentimientos que acabé de nombrar. Todos hemos sido y estado expuestos en alguna manera, en alguna medida, unos más que otros, pero hemos estado expuestos a estas circunstancias. Todos sabemos, mis hermanos, que y estamos en medio de situaciones difíciles y de tiempos difíciles, ¿verdad? Habitamos en medio de una nación en donde muy difícilmente alguno de nosotros no ha pasado por esto. Ya, independiente también de la nación en la cual estemos habitando, sea aquí o sea en la China, sea aquí, sea en Europa, sea aquí o sea en cualquier lado, las personas pasan por estas cosas. Ninguno se escapa de sentir en alguna de estas cosas que acabo de mencionar. E independiente también de las circunstancias o el entorno, el cristiano puede atravesar por alguna de estas cosas en algún momento. ¿Cuántos lo sabían? Todos, mis hermanos, no estamos, como decía, no estamos exentos de poder experimentar alguna de estas cosas. No es nada raro ni nada extraño, ni tampoco puede ser para nosotros los cristianos una carga de decir, bueno, yo soy cristiano y no puedo sentirlo. Todos somos seres humanos y podemos en algún momento sentir eso. En su día a día, mis hermanos, el hombre experimenta, la mujer experimenta y expresa también espontáneamente y también naturalmente emociones y sentimientos. Dios hizo y puso en cada una de nuestras vidas ese tipo de cosas, tanto emociones como sentimientos. Esas son cosas que ha puesto Dios. No podemos ni reprimirlas, ni tampoco dejarlas desbordar, ¿verdad? Tenemos que tener un equilibrio perfecto en el Señor. Yo quise colocar el nombre a este mensaje, la duda enemiga de la fe. ¿Cuántos sabían que la duda es enemiga de la fe? Entonces, como venía diciendo, mis hermanos, Dios ha puesto en nosotros estas cosas. Él nos diseñó de esa manera, a tener ese tipo de circunstancias y por naturaleza nosotros expresarlas espontáneamente. Hay notables diferencias entre estos dos conceptos, entre emociones y sentimientos, de los cuales nosotros somos o somos partícipes de esto, ¿verdad? Las emociones, mis hermanos, son respuestas automáticas y naturales que experimentamos en relación a un estímulo externo o interno. Son, vuelvo y repito, respuestas automáticas que son naturales y que experimentamos en relación a un estímulo externo. Ejemplo, alegría, humor, felicidad, miedo, ira, tristeza, rechazo y venganza. Esos son emociones. Son respuestas a estímulos, a cosas que están sucediendo tanto externamente como internamente, ¿verdad? En cambio, los sentimientos son la evaluación consciente de esa experiencia, la evaluación reflexiva, consciente de esa experiencia emocional. Los sentimientos pueden ser subjetivos, mis hermanos, y también pueden ser personales. Pueden ser que llevarlo al punto de vista personal. Y están a la vez también influenciados, también mis hermanos, y es importante que veamos esto, están influenciados por nuestras creencias, por nuestros valores, pero también por nuestras experiencias individuales. Los sentimientos se ven influenciados por eso.
la forma en cómo nosotros manejemos los sentimientos. Y a mí me llamó me llamó la atención esta parte del concepto, porque estos sentimientos pueden estar influenciados por nuestra cosmovisión también, ¿verdad? Por nuestras creencias, por los valores y por las experiencias personales. Las emociones y los sentimientos indudablemente están estrechamente relacionados entre sí y no son lo mismo. Ya ustedes veían y escuchaban, perdón, la diferencia que hay entre una y otra cosa. Las emociones son respuestas automáticas y también a veces involuntarias de las personas. Hay veces involuntariamente tenemos algún acto emotivo de ira, ¿verdad? De alguna emoción que sale de alegría también, ¿verdad? Son respuestas indudablemente también automáticas e involuntarias. Mientras que los sentimientos son el resultado de la evaluación consciente de esa respuesta emocional. Y aquí es donde entra la palabra de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Cómo manejar la respuesta de la emoción. Cómo poder sujetar la respuesta emotiva hacia una emoción automática y mecánica muchas veces también. Pero aquí quisiera detenerme un momento y rescatar de estas definiciones con lo siguiente, y también es a través de otra pregunta. ¿Qué es el miedo? No me conteste. ¿Qué es el miedo? ¿Qué es la angustia? Son emociones y son respuestas automáticas e involuntarias a situaciones que pueden convertirse en un sentimiento influenciado, como decía hace rato, por experiencias personales. Nosotros pasamos por alguna circunstancia y los sentimientos se ven influenciados por esa circunstancia que estemos atravesando. Le damos, digamos, un toque de extremidad al sentimiento o un toque de calma según la experiencia personal, pero también la cosmovisión y la forma en cómo nosotros manejemos esta situación, ¿verdad? Ahora, en el texto que estábamos leyendo, estaba sucediendo una situación. Estaba pasando con el profeta Elías una situación parecida a todas estas cosas que hemos estado leyendo. Un hombre de Dios llamado por Dios a poder llevar el mensaje de su palabra a los reyes, había sido influenciado por esto que naturalmente tenemos todos y que sentimos nosotros en algún momento. Elías, mis hermanos, fue un profeta de Dios. ¿Cuántos lo sabían? Fue un profeta llamado por Dios directamente a poder, como decía, llevar un mensaje, transmitir un mensaje a veces hasta fuerte, difícil, que confrontaba también el pecado. Pero era un profeta llamado por Dios. Era una persona que había sido llamada por el Dios Altísimo a cumplir un rol y una tarea, a llevar un mensaje. No era un extraterrestre, era un ser humano. Era un ser humano tal cual como somos cada uno de nosotros, pero con una tarea, y era llevar el mensaje de la palabra de Dios. Había sido llamado por el Señor a cumplir una importante, pero también a la vez arriesgada tarea, porque no solamente era llevar el mensaje, sino era enfrentarse con situaciones difíciles, era enfrentarse a adversidades, era enfrentarse a reyes soberbios, era enfrentarse a gente soberbia, altiva, que no quería que les dijera y no les gustaba que les dijeran nada. Así como nosotros hoy en día, ¿verdad? Cuando llevamos el mensaje de la palabra, a veces lo llevamos a ambientes muy hostiles, en donde no quiere que les digamos nada, ni que les expresemos nada, porque pasamos a ser los enemigos número uno. Pero es algo paradójico porque al mismo tiempo se les lleva el mensaje de su propia salvación, pero estamos llamados a hacerlo, y así estaba pasando con Elías en ese momento. Fue llamado, mis hermanos, a anunciar un mensaje, como decía, confrontativo, pero a denunciar directamente la idolatría de Israel y de sus reyes. Israel estaba inmerso en idolatría, en rebeldía, en desobediencia delante de Dios, pero también era porque los reyes de la época estaban influenciando a la nación, estaban aplaudiendo a la nación, estaban, digamos, llevando un mensaje donde decían que era correcto hacer las cosas contrarias a Dios. Y había gente, muchísima gente
dispuesta a ir en contra de lo que Dios había establecido en su palabra y en su mandamiento. Y Elías había sido llamado para decirles: lo que ustedes están haciendo está mal, lo que ustedes están haciendo está en contra de Dios. Tú puedes ser el rey de esta nación, pero yo te digo de parte de Dios que lo que estás haciendo está mal. Elías fue un profeta llamado a anunciar los juicios de Dios. Los juicios nada más y nada menos que de Dios, el Dios Altísimo. No a hablarle de un Dios amoroso. No a decirle: Dios te ama, amado rey, y tiene un plan para ti y un propósito para ti, como nosotros estamos acostumbrados a ver, ¿verdad? No, él fue a hablarle de su pecado y hablarle de su condición, ¿verdad? Anunciarle los juicios que venían y que vendrían sobre la nación de Israel si no cambiaban sus malos caminos, se arrepentían y obedecían a lo que Dios había establecido en su palabra. Pero también un profeta destinado a ver con sus ojos y presenciar, mis hermanos, el poder del Dios a quien le servía. Fue un profeta como casi ninguno que vio en primera mano. Todos vieron las cosas y las maravillas de Dios, pero el profeta Elías fue uno de los que vio el poder de Dios en su máxima expresión y de una manera sorprendente y milagrosa. ¿Cuántos de nosotros que estuviésemos en su lugar no diríamos: si yo estuviera allí, creyera? Si yo estuviera en su lugar y al ver todas estas cosas creyera y estuviera ahí firme, ¿verdad? Elías, desde el principio de su ministerio, presenció, mis hermanos, y fue testigo directo del cuidado, óigase bien, del cuidado de Dios y de su constante provisión. Nosotros podemos ver en el libro de los Reyes, ¿verdad?, la historia de Elías y ver cómo ese Dios al que nosotros servimos y creemos cuidó de la vida del profeta, de la vida de Elías. Y nunca faltó su provisión para él. Y él vio todo eso y presenció no solamente a través de repente cosas fortuitas, sino cosas reales que él veía en su momento, viendo la manifestación y el poder de Dios en su provisión y cuidado. Dios, hermano, sujetaría juicios a Israel por la idolatría, como decía hace rato, y por la boca del profeta predijo una sequía como señal del desagrado de lo que la gente estaba haciendo. Es decir, Elías tenía que ir a anunciar que por su idolatría, su desobediencia, Dios iba a traer una sequía como en ningún otro momento al pueblo de Israel. Era una responsabilidad tremenda. Era un mensaje que no cualquiera le gustaría llevar, ni menos a un rey soberbio, altivo, que no quería que le dijeran nada. Pero ahí estaba Elías diciéndole: mira, si ustedes no se arrepienten de su idolatría, Dios va a traer sequía a esta nación. Y va a ser una sequía como ninguna. Entonces yo vengo a traerles un mensaje para que puedan tomar provisión de esto, arrepentirse y buscar al Dios verdadero. Y en medio de esa circunstancia, mis hermanos, como sucedió, Dios proveyó siempre lo necesario y la provisión para Elías. Para Elías y para todas esas personas a la cual el Señor tiene cuidado, ¿verdad? Sucedió la sequía, ¿verdad? Que vamos a estar nosotros estudiando cada una de las cosas y por qué llegamos a este punto del capítulo 19 que estábamos leyendo. Pero en medio de esta sequía, de la cual él había profetizado al rey Acab, ¿verdad?, Dios se mantuvo fiel. Dios sacó a Elías, dice la palabra de Dios, y lo envió hacia las riberas de un arroyo. Y estaba allí Elías en un arroyo donde hubo suministro de agua por lo menos en el tiempo que él lo necesitó. Dios no lo dejó sin provisión. Dios le dio el mensaje. Dios le dio la responsabilidad de llevar un mensaje tremendo, pero no lo expuso a lo que iba a suceder, sino que Dios guardó su vida. En el Espíritu lo envió a un arroyo donde normalmente y donde siempre podía tomar y beber agua. No había agua en Israel, no llovía en Israel, ¿verdad? Y de allí Elías sacaba, ¿verdad? Allí el Señor no solamente lo proveyó de agua, algunos de ustedes han leído esa historia, ¿verdad? No solamente lo proveyó de agua, sino de agua y pan también. Por eso es que decía que no solamente él veía
la mano de Dios de manera fortuita y como una casualidad, sino algo muy literalmente. Lo proveyó de agua y de pan, pero no de pan que se encontró en el camino, sino de pan que le traían los cuervos. Los cuervos iban, buscaban pan y le proveían de alimento al profeta. Pero en medio de eso, mis hermanos, lo que quiero que ustedes vayan agarrando de allí fue la provisión de Dios en medio de la sequía y de la necesidad. Nunca Dios dejó de proveerlo. Siempre Dios fue fiel y cuidó de su profeta, así como cuida de nosotros. Amén. Primera de Reyes 17, más atrás del capítulo que estamos leyendo, en el verso 4 dice, Primera de Reyes 17, 4 dice, beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos a que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que estaba frente al Jordán. Y la palabra de Dios dice que los cuervos, mis hermanos, le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Así fue la provisión de Dios para el profeta. El cuidado de Dios, como decía, mis hermanos, estaba continuamente sobre él a pesar de la circunstancia. Si hubiera forma de tener un teléfono en el momento y de que Elías pudiera informarse de la situación del pueblo de Israel, se hubiese quedado muy sorprendido de lo que estaba sucediendo allí. Cómo gente se estaba muriendo literalmente por la sequía. No llovía, como decía, no había forma de agarrar provisión. Y él podría ver entonces, mis hermanos, cómo era que Dios lo estaba cuidando. Si hubiese tenido la oportunidad que tenemos nosotros de informarnos a veces de algunas cosas que nosotros mismos nos sorprendemos, que decimos, ¿cómo es que hay ciertos hogares, cómo hay ciertas casas, cómo hay ciertos lugares donde no hay nada literal y nosotros tenemos? La provisión de Dios no hace falta y nunca ha hecho falta y somos testigos de eso. Poco, quizás mucho, pero siempre la provisión de Dios ha estado. Hay lugares donde literalmente la comida escasea, donde la gente pasa un día, 2 días sin comer, hermanos, literalmente. Y ustedes saben que hay situaciones así. No estoy inventando nada por querer reafirmar o afirmar este mensaje, sino que esto lo estamos viviendo nosotros y lo vivimos y lo vemos en varios lugares. Y nosotros decimos, Señor, pedimos por ello, pero decimos, Señor, tú nos has proveído en todo tiempo y no nos has dejado de proveer. El cuidado de Dios estaba así sobre el profeta. Luego Dios, hermanos, envía al profeta donde una viuda pobre, que es también lo interesante, porque el Señor no es que lo envía a un lugar donde hay un oasis, ¿verdad? Para que Él pueda proveerse de tomar Gatorade, Coca-Cola, agua de todos los sabores, ¿verdad? Ni nada de esas cosas. El Señor lo envía hacia donde una viuda pobre, para que la viuda que no tenía, le provea. Y es cuando nosotros decimos, ¿cómo es posible? ¿Verdad? Y cómo es la forma tan misteriosa en la que Dios también a veces a nosotros nos muestra las cosas, nos capacita en el carácter y nos ayuda a entender también muchas cosas más. ¿Cómo es que a veces nosotros en nuestra necedad, ¿verdad? De decir, no puede ser posible esto que me estás mandando a hacer, Señor, porque yo soy hijo del rey y todo lo debo tener y no me debe faltar nada. Yo te sirvo de día y de noche y en todo tiempo estoy delante de ti, Señor. No me puede faltar nada. Es decir, no me puedes mandar para de una mujer que no tiene ni siquiera para darle para comer ella ni su hijo y ahora me va a mandar para allá, Señor. ¿Acaso quién soy yo? Yo no te sirvo pues todos los días. Elías no dijo eso. Elías fue y obedeció. Con su incertidumbre, ¿verdad? Y quizás sus dudas, porque cómo iba a ser posible una cosa así, ¿verdad? Pero allí, mis hermanos, en medio de esas circunstancias, Dios quería mostrar su poder. Pero también al mismo tiempo quería mostrar y enseñarle a Elías que él debía depender absolutamente de Dios y no de sus propias fuerzas. Que él debía entender
que la provisión venía de Jehová y la provisión venía de Dios y que todas las cosas eran posibles solamente a través de la ayuda del Señor. Nada podía venir de él ni de sus fuerzas. Bueno, te voy a enviar para donde una persona para que ahora tú la ayudes a ella también. Déjame mostrarte mi poder. Depende de mí. Necesito que confíes en mí. Verso 12, 16 del capítulo 17 que estamos leyendo, la palabra de Dios dice, y ella respondió, es decir, la viuda, al lugar donde llegó Elías para buscar el alimento. El 11, ¿verdad? Perdón, 12. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar a prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará. Una promesa del Señor que él había recibido con convicción y la estaba declarando con su boca a esa mujer. Él no sabía lo que iba a suceder, pero el Señor le había dicho estas palabras, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y así nos retumba esta palabra el día de hoy a nosotros quizás. A mí me retumba y yo sé que ustedes al mismo tiempo también. Pero Dios no quiere que leamos nosotros esta palabra y que nosotros la dejemos como qué bonito, ¿verdad? Sino que nosotros podamos recibirla para nosotros y creer en ella. Y vuelvo a repetir, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como Elías dijo, y comió él y ella y su casa un día nada más. 2 días. Dice la palabra de Dios que comió él, comió ella y comió su hijo muchos días. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos creen que el Señor es capaz de hacer estas cosas, mis hermanos? Amén. Comieron muchos días, mis hermanos, y la provisión no dejó de estar. ¿Cuántos creen que Dios siempre provee y siempre proveerá? Y más aún, hermanos, aún siguen los milagros activos de Dios. Luego pasa algo también, otro tanto misterioso allí. Dios quería poder reflejar su poder, porque es que en cada milagro del Señor, Dios quiere hacer también algo en la vida de la gente. Dios no solamente provee para que nosotros estemos saciados, sino que también Dios provee para nuestra salvación. ¿Cuántos lo sabían? Dios provee para que nosotros seamos impactados por la palabra y edificados por ella. Porque nosotros podemos comer y saciarnos, pero después vamos a buscar a Dios por nada más la comida y por lo que no prevalece. Ahora Dios quiere que nosotros siempre le busquemos por la comida que permanece para siempre y para vida eterna. Amén. Dios iba a mostrarle a Elías otra situación. Muere el hijo de esta viuda. Estando Elías allí, se enferma y muere, mis hermanos. ¡Qué increíble! Y ella renegaba de Elías y decía como que viniste a traer la muerte aquí. Pero Elías, con el poder y la firmeza y la convicción, la fe que tenía, fue allí a donde estaba y oró a Dios, ¿verdad? Para que Dios devolviera la vida a su hijo. Él dijo en el 19, él le dijo,
dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama y clamando a Jehová, Dios dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver al alma de este niño ante él. Y Jehová oyó. ¿Cuántos saben que Dios escucha? Y Jehová oyó, dice la palabra de Dios. Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. En el 24 dice, entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová está en tu boca. Había que dejar, mis hermanos, un precedente en la vida de esta mujer para que después fuera también predicado a otros lugares, quizás a sus vecinos y a toda la gente que estaba, el Dios del cual predicaba Elías, el Dios el cual proclamaba Elías. No era suficiente alimentarla, sino era más también, o era mejor darle la palabra y mostrarle el poder de Dios a través de la sanación de su propio hijo. ¿Cuántos saben que cada cosa que sucede tiene un propósito, mis hermanos, en el Señor? Y es para nuestra edificación personal, pero para nuestra salvación. ¿Cuántos saben que hay gente afuera que necesita entender a través del poder de Dios, de situaciones fuertes, difíciles, que Dios es el Dios de la Biblia, que es el Dios poderoso, que es el Dios que nos provee salvación, es el Dios milagroso, es el Dios que nos da vida, es el Dios que nos da la provisión? Y la única forma de entenderlo, mis hermanos, es a través también de circunstancias donde Dios pueda mostrar su poder. Hay gente que no solamente cree por el hecho de que Dios le está proveyendo y que todas las cosas van bien, soy feliz, tengo todo. Eso no es creer, mis hermanos. Creer es pasar por circunstancias de prueba en las cuales podamos ver que no vino de mí, sino que fue el Señor el que me proveyó las cosas que Dios había de proveerme. Y mostró su poder y dejó ver su poder a través de cada milagro. Así creo, así cree mi familia y somos salvos. Amén. Somos salvos. Y por si fuera poco, sigue la historia, continúa la historia de Elías. Se va, ¿verdad? Porque pasó la sequía, terminó, ¿verdad? Termina la sequía. Elías, antes de esta situación donde termina la sequía, Elías le tocó vivir una experiencia un poco fuerte, donde retó a los profetas de Baal. 450 profetas, dice la palabra de Dios, que estaban en pos de Baal, creían en este Dios y creían en que este Dios era milagroso y poderoso como el que el profeta Elías anunciaba. Pero Elías, a través de un reto, mostró el poder de Dios, Dios mostró a través de un reto su poder, a través de lo que Elías le había dicho que iba a hacer Dios, así fue. Dios muestra su poder a través de haber consumido el holocausto en fuego, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa historia? Y allí los profetas de Baal fueron ridiculizados, fueron puestos por menos. La gente vio eso y vieron realmente el Dios de Elías es el Dios verdadero. Él fue testigo de esta circunstancia. Luego va, ora a Dios y Dios le provee de la lluvia, de la cual le había dicho que iba a ser, y llueve sobre Israel luego de este acontecimiento. Ahora bien, llegamos al capítulo 1 del verso 19 que estábamos leyendo. Dice, Acab dio a Jezabel, luego que sucedió todo esto, luego que Elías pudo ver todo esto, por su mano fueron muertos los profetas de Baal, y me llama algo la atención. La seguridad que había en Elías, la autoridad de Dios que había en él, la confianza que había en él, es como muy poco se ve ahora, ¿verdad? Dice, entonces Elías le dijo, prende a los profetas de Baal para que no se escape ninguno, y ellos lo prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Un hombre decidido, hermanos, un hombre de Dios decidido, los degolló. Profeta por profeta los mató a todos. Confianza,
seguridad en lo que Dios le había dicho. Un hombre para nada temeroso en este momento, ¿verdad? Un momento que pudo ver Elías y que cuando nosotros leemos la palabra es sorprendente, ¿verdad? Toda la historia. Pero en el capítulo 2 dice, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, o sea, como los profetas que él había asesinado. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, dice la palabra de Dios. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. ¿Qué fue lo que pasó con Elías, mis hermanos? Este hombre del cual acabo de leer, ¿verdad? Y que acabo de compartirles. Vio los milagros, vio la provisión, por sus manos fueron muertos los profetas por obedeciendo a Dios, vio cómo fue consumido el holocausto, vio cómo el hijo de esta mujer volvió a la vida. Dime tú, ¿qué más prueba puede tener un hombre? Bueno, este hombre tuvo miedo, mis hermanos. ¿Es acaso la persona que acabamos de leer la misma que yo les estaba leyendo ahorita? ¿Cómo puede ser posible que cambió rápidamente, verdad? Y que tuvo miedo, dudó, mis hermanos. La misma persona que vio, como decían, los milagros del Señor, fue asistido todos los días, cuidado, degolló a 450 profetas de Baal. ¿Qué sucedió allí? Lo que nosotros tenemos que ver, mis hermanos, y estudiar es que todos nosotros somos seres humanos. Elías era un ser humano. Elías era de carne y hueso, como somos nosotros, ¿verdad? Como tú y como yo. Elías, hermanos, tuvo miedo. Se angustió, tuvo temor y corrió, mis hermanos. Corrió despavorido por lo que había dicho esta mujer que iba a hacer con él. Elías, a pesar de ver todo eso, mis hermanos, lamentablemente dudó. Como nosotros muchas veces, ¿verdad? Dudamos. Por eso preguntaba yo al principio, ¿quién ha tenido duda? ¿Quién ha tenido temor? ¿Quién se ha sentido solo? Levanten las manos, ¿quién ha dudado? Todos, mis hermanos. Elías estaba pasando por esta situación, dudó del poder de Dios. Una mujer, esposa del rey, lo amenaza, le dice que lo va a matar y el hombre sale corriendo por el desierto, despavorido por su vida. Dudó, mis hermanos, dejó que la duda entrara en su vida. Todos en algún momento hemos dudado. Algunas veces pareciéramos, mis hermanos, pareciera que a pesar de que hemos escuchado la palabra, hemos visto la provisión de Dios, no en la medida, digamos, en la magnitud de Elías, pero lo que Dios ha hecho ha sido tremendo, ¿verdad? Y milagroso, y podemos dar fe. Si nosotros pasáramos aquí, ustedes ahorita, cada uno y diera su testimonio, yo sé que muchos se quedaran impactados por el testimonio, ¿verdad? Por cómo el Señor ha hecho milagros en su vida y ha proveído. Pero en algunas veces, mis hermanos, en medio de todas estas circunstancias, pareciera que la duda nos roba la fe. Amén. La duda nos roba la fe, mata la fe, mis hermanos, la duda. Y como Elías, salimos corriendo, queremos salir corriendo, ¿verdad? Por lo menos quisiéramos salir corriendo en momentos de aflicción, en momentos de temor. Hay momentos en los que uno quisiera salir corriendo, ¿verdad? Y a veces decimos nosotros quisiera dejarlo todo, salir corriendo porque ya no aguanto más esta circunstancia. Ya no soporto más esta circunstancia. Y es que no solamente es un día, sino otro día y otro día y otro día. Y pareciera no acabar. Y en medio de eso está la nube de la duda, mis hermanos, alrededor nuestro. Sin darnos cuenta, entonces nosotros caemos en la tentación de dudar. La duda, mis hermanos, es enemiga número uno de la fe. ¿Cuántos lo sabían? Es enemiga número uno de la fe. Una definición práctica de la palabra duda, de esta palabra, es carecer de confianza. Es considerar algo como improbable. No puede ser posible. No confío en esta circunstancia. Carezco de algo en ese momento que
puede ser probable, pero para mí de repente es imposible. Elías estaba pasando por esa circunstancia. Él creyó que era improbable que Dios lo fuera a ayudar y socorrer en ese momento. El humanismo clásico que nosotros estamos acostumbrados a ver en la calle, a escuchar a veces algunos predicadores en algunas iglesias, habla de que la duda, aunque es incómoda, es absolutamente esencial para la vida. Es absolutamente esencial para la vida. René Descartes, un pensador, ¿verdad?, de otra época, dijo: si quieres ser un verdadero buscador de la verdad, es necesario que al menos una vez en tu vida dudes de todas las cosas, hasta que sea posible, dice él. Pero nosotros sabemos, mis hermanos, que esta verdad es verdad hasta cierto punto. Nosotros estábamos compartiendo hace rato que la duda todos la hemos tenido, que a veces también nosotros hemos pasado por circunstancias, pero no todo el tiempo esta verdad que afirma esta persona es así, porque cuando nosotros no vamos en la palabra nos habla de otra manera. Por eso es que el cristiano puede ver las cosas y los conceptos del mundo, ¿verdad? Porque a veces nos ayudan y a veces son medias verdades, pero no verdades absolutas. Nosotros tenemos la verdad absoluta en nuestras manos, que es la palabra de Dios. Amén. Entonces, esto es verdad hasta cierto punto. Es verdad en el contexto imperfecto y caído en el que vivimos. Alguna vez de nuestra vida, nosotros tenemos y debemos dudar de alguna circunstancia. Dudar hasta que sea posible. Yo no sé si ustedes han tenido esa experiencia de decir, no, el primero es la duda, el lugar a la duda, ¿verdad? Nosotros, como vivimos en un mundo caído donde no confiamos en nada, entonces estamos acostumbrados a esta media verdad. Pero en Dios es totalmente distinto, como decía. Si bien es cierto, mis hermanos, la duda es parte de la vida, es una experiencia que comparte todas las personas. Sin embargo, mis hermanos, podemos dudar de todas las cosas. De los hombres podemos dudar, del sistema podemos dudar de todo lo que nos rodea, pero no podemos dudar de nuestro Dios. En ningún momento, bajo ninguna circunstancia, nos es permitido ni debemos dudar de nuestro Dios. Yo decía hace rato que, un sentimiento va ligado o está estrechamente relacionado a nuestra cosmovisión y nuestras creencias. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que sujetar todo pensamiento y llevarlo en obediencia a Cristo, ¿verdad, Señor? Entonces, así es la duda. En el Señor no hay lugar para la duda. La Biblia enseña, mis hermanos, que el que duda, dice Santiago, ¿verdad?, es semejante a la onda del mar, ¿verdad?, que es arrastrada por el viento y es echada de una parte hacia otra. ¿Cuántos han estado en esta circunstancia que parece que fuéramos como olas, ¿verdad? Que a veces estamos en un lugar y después en otro. La Biblia enseña estas cosas, mis hermanos. Y así estaba el profeta Elías en este momento, como la ola del mar dudaba, arrastrado por la desconfianza y la duda en ese momento hacia el desierto, fue huyendo, dice la palabra, siendo llevado como un prisionero de la duda. Siendo llevado como un perfecto prisionero de la duda y del temor. Y así también nosotros estamos sin darnos cuenta, mis hermanos, muchas veces. Somos a veces prisioneros de la duda y andamos por ahí dudando, como que si no tuviéramos un Dios que cumple lo que promete, un Dios verdadero y fiel a su palabra, como que si andáramos solos. Por eso decía hace rato, ¿quién se ha sentido solo? Y todos podemos nosotros decir que en algún momento estamos así. Bueno, somos prisioneros de la duda en ese momento, mis hermanos. Esclavos de la duda, literalmente de la duda. Pero Cristo dijo que Él vino a hacernos libres, amén. Él vino a proveernos libertad y a proveernos descanso, ¿verdad? Entonces el profeta estaba así. Verso 4 dice: y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, mis hermanos, deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. El peligro de la duda es este, mis hermanos.
El peligro de perder la fe es este. Nosotros vemos en este tiempo en el cual estamos viviendo cristianos quitándose la vida. Cristianos deprimidos, mis hermanos. Cristianos que han ya dicho, ya hasta aquí llego yo. Y ahora sí voy a correr. Pero más allá de correr e ir por el desierto, deciden quitarse la vida, mis hermanos. Deciden saltar, dar un salto en el vacío, literal, sin Cristo, y quitarse la vida. Pero así como hay gente cristiana, muchas que no son cristianos también hoy en día. Jóvenes, niños, mis hermanos, quitándose la vida. Desesperados, angustiados. Todas estas cosas que que dije al principio, pero en un nivel de estrés como ninguno. Hoy el mundo está así, mis hermanos, sin Cristo. Sin Cristo, perdidos en un mundo en el que no hay posibilidad, pero nosotros tenemos y guardamos una esperanza en Él, ¿verdad? Nosotros sabemos que Dios no nos va a dejar de sustentar y por eso no podemos dar lugar a la duda y no podemos dejar mucho menos que la duda mate nuestra fe. Salmo 118, 6 dice, Jehová está conmigo, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Mi confianza está en Dios. ¿Cuántos pueden decirlo? Mi confianza está en Dios. Para los que están allí concentrados, mi confianza, di conmigo, mi confianza está en Dios. ¿A quién temeré? ¿A quién temeré? Mi confianza, nuestra confianza debe estar en el Señor. El verso 5 dice, mis hermanos, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, ¿cómo le dijo el ángel? Levántate y come, levántate y come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Pero volviéndose el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, comió 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, ¿verdad? Allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Despiértate, levántate. Y es la palabra que hoy el Señor nos da a nosotros. ¿Qué haces desconfiado? ¿Qué haces afligido? ¿Qué haces tan desesperado? ¿Qué haces aquí en este lugar en la cual te ha traído tu mente el día de hoy? Y estás afligido, sin esperanza, solo, angustiado, deprimido. ¿Qué haces aquí? Dice el Señor. Y le decía el Señor en ese momento a Elías, ¿qué haces aquí? Levántate, come, porque el largo camino te resta. Todavía hay cosas por hacer. Todavía hay cosas por que yo necesito que sigas enseñando. Todavía hay cosas de las cuales yo he fijado mis ojos en ti para que puedas llevarla a las naciones a través de mi palabra y sean convertidas las personas. No necesita el Señor de ti ni de mí, pero hay propósitos en cada uno de nosotros. Si el propósito estaba sobre Elías, si no, Elías hubiese sido abandonado allí en el desierto, y más porque desconfió de Dios. Pero había un propósito en Elías. Dios amaba a Elías, así como te ama a ti. Amaba a Elías, mis hermanos, y fue y lo buscó. El ángel de Jehová fue y tocó el hombro de Elías y le dijo, levántate. Somos miles, hermanos, aquí en este mundo. Pero Dios tiene cuidado de nosotros y especial atención de nosotros, y va y en esos momentos de angustia, de enfermedad, de aflicción, de lo que sea, Él nos da un espaldarazo y nos dice, ¿qué pasa? Levántate. Largo camino te espera. Todavía hace faltas cosas por hacer. Y cuando este sentimiento, mis hermanos, de duda y temor se apodera de nuestra humanidad, ustedes saben y lo han visto que la respuesta de Dios es inmediata. ¿Cuántos lo han visto así? Hay veces que nosotros estamos en duda y afligidos y deprimidos, pero Dios responde rápidamente.
Como el ángel de Jehová fue a Elías y le dijo, hey, levántate, camina, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces pensando tonterías? Si te he dejado mi palabra y diariamente te sustento con la diestra de mi poder. ¿Cuánto han sido testigos, mis hermanos, de la respuesta rápida de Dios? De la respuesta rápida de nuestro Dios en medio de la duda y de la aflicción. En medio de la enfermedad, Dios responde. Y rápidamente, mis hermanos, no dudemos de eso. Dios responde. En esos momentos en los que somos más infieles, la palabra de Dios dice que Dios permanece fiel. Siempre, mis hermanos, no lo duden. No lo duden. Siempre manténganlo en sus corazones. Jesús nos enseña, mis hermanos, a controlar con su ayuda, ¿verdad? Por medio de la fe, el afán y la ansiedad. ¿Quién sabía eso? Jesús nos enseña a poder controlar el afán y la ansiedad, los miedos, los temores, a poderlos dejar y sujetar en Él. Tú no puedes solo. Yo no puedo solo. Para eso Cristo vino. Y nos dejó el Espíritu Santo. Mateo 6:25, mis hermanos, vamos a buscarlo. Mateo 6:25. Voy a estar compartiéndoselos en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios. El Reina Valera lo titula el afán y la ansiedad, ¿verdad? Por eso les digo, Jesús hablando, mis hermanos, a los discípulos, a nosotros en este momento, en ese instante. Dice, por eso les digo a ustedes, los que me escuchan, no se preocupen por la vida diaria. No se preocupen por la vida diaria. Escuchen bien, mis hermanos, esta palabra, porque es una promesa de Dios para ustedes, para mí y para ustedes también. Amén. Quiero que puedan tomarla, mis hermanos, recibirla, que es de parte del Señor. El Señor hoy nos dice, por eso les digo, no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida. No se preocupen por eso. O suficiente ropa para vestirse. No se preocupen por eso, dice la palabra de Dios. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Ahora quiero que observen algo. Tomen un momento y observen algo. Salgan afuera, ustedes lo ven a diario. Se paran en los árboles, están en las ventanas, están en todos lados. Nadie está exento de mirar a un pájaro, a un ave, ¿verdad? Ahora yo les digo, vayan, miren a los pájaros que los rodean, que están por allí. Ellos no plantan ni cosechan, ni guardan comida en graneros, dice el Señor. Porque el Padre Celestial los alimenta. Y no son ustedes más para él mucho más valiosos que ellos. Vayan y mírenlos, véanlos, a ellos no les falta nada. Ahí al frente de mi casa los pajaritos hacen unos nidos hermosos. Y tú dices, ¿cómo hacen estas cosas estos animales, verdad? Tan pequeñitos. Y con una ramita y otra ramita van construyendo y Dios nunca le falta, mis hermanos. Ahora la palabra de Dios dice, ustedes no son mucho más o valen mucho más para Dios que ellos. No son más valiosos que ellos. ¿Acaso con todas sus preocupaciones, hermanos, que con el afán, con la ansiedad, con el temor, con todas estas cosas que estamos hablando, acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Dice más adelante. Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Y esa es otra cosa que podemos ver nosotros, ¿verdad? Afuera en la calle, cerca de nuestra casa, hay árboles, ahí también en mi casa hay cerca unas ramas que siempre tienen flores todos los días, rosadas, blancas, pero una cosa para la vista tremenda, bella, hermosa. Allí mismo uno ve la provisión de Dios y esta enseñanza, ¿verdad? Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos, como los lirios del campo, ¿verdad?
Si Dios, el verso 30, si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres y que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro, mis hermanos, que cuidará de ustedes también. Que Dios cuidará de ustedes también. Ténganlo por seguro que Dios también cuidará de ustedes también. Ahora cierra con esta pregunta. ¿Por qué tienen tan poca fe? ¿Por qué tienen tan poca fe? Verso 31. Así que no se preocupen por todo eso diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento y nos llevan a pensar y a maquinar cosas que no están bien y que nos sacan del enfoque el cual nosotros tenemos que estar, ¿verdad? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, dice la palabra de Dios. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Él ya conoce todo eso. No dejen que eso los domine. ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Debo esto? ¿Debo lo otro? A veces nos levantamos hasta en la noche, ¿verdad? En la madrugada. Y nos levantamos con un pensamiento que viene a nuestras mentes. La deuda que tengo con este, la deuda que tengo con el otro, la comida que me hace falta para mañana, ¿qué voy a hacer? Hermano, dejamos que nos invadan los pensamientos así rapidito. Ahora el Señor dice, ¿ustedes creen que yo no sé todo eso? Yo conozco todas sus necesidades, dice el Señor. Yo solo conozco y sé de lo que ustedes tienen necesidad. Pero más aún dice el verso 33, busquen el reino de Dios, eso es lo que quiere el Señor. Busquen el reino de Dios por encima de todos los demás, por encima de las preocupaciones, por encima de la escasez, por encima de todo el afán y todas esas cosas. Yo les digo, el Señor les dice, busquen primero el reino de Dios, ¿verdad? Por encima de todas estas cosas y lleven una vida justa delante de Él. Y Él les dará todo lo que necesiten. La Reina Valera dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás se les será añadido. Y esto es una promesa de Dios, mis hermanos. Esto no es una promesa que a mí se me acabó de ocurrir y yo se las quise traer para mover sus emociones. No, esto es una promesa del Dios vivo que se ha cumplido, que se cumple y que se cumplirá, mis hermanos. Ténganlo por seguro, que la duda no los inquiete, ni mucho menos los haga ir de un lado a otro buscando la provisión, sino que puedan confiar en Dios. Verso del 11 al 13 del capítulo 17 que estamos hablando. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, dice la palabra, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Pero Jehová no estaba, perdón, no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, dice la palabra. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Después, en un viento apacible. ¿De quién son todos los fenómenos naturales? De Dios. Pero no entre todos los poderosos fenómenos naturales, Él demuestra su poder, ni necesita de ellos para mostrar su poder. Hay gente que dice, bueno, si no es así, que me parte un rayo, ¿verdad? O si no sucede tal cosa que veamos con poder, entonces ahí no está Dios. Si no es así, entonces no creo. Fíjate lo que estaba sucediendo. Dios es el dueño de todas las cosas y se manifiesta según su soberana voluntad, ¿verdad? Aunque Dios ciertamente, mis hermanos, es capaz de manifestar su poder de maneras dramáticas a veces y de distintas maneras, a menudo elige revelarse en los momentos más tranquilos y silenciosos. En el susurro suave de una expresión profunda
de su compasión y de su comprensión a nuestra fragilidad humana. Por eso es que cuando nosotros buscamos a Dios en el silencio, podemos escuchar su voz. Ya pasó la tormenta, ya pasó la aflicción. Yo siempre he dicho, hermano, siempre hay un nuevo día, siempre hay un nuevo amanecer, el sol no va a dejar de salir, porque es voluntad del Señor que así sea. Y en ese momento, mis hermanos, de cuando ya pasó todas las cosas, de que ya entramos en nuevo día, pasaron todas las aflicciones, todas las cosas, o en el momento en como que ya la corriente bajó, ¿verdad? Las ondas tempestuosas, ¿cómo se llama? La corriente tempestuosa, ¿verdad? Dejó o cesó en su poder. Y estamos en soledad, en tranquilidad, mis hermanos, con una entrega genuina ante el Señor puede hablarnos. A veces nosotros en el desespero, en la gritería o en la angustia, queremos que Dios se manifieste. A veces en la desesperación, en el momento en que estamos más atribulados, pedimos al Señor que se manifieste. Pero el Señor no se va a manifestar así. El Señor se va a manifestar como lo hizo así. Bueno, el Señor tiene la forma, ¿verdad? Y cada quien se manifiesta de la manera. Pero Dios normalmente se manifiesta de la manera más sublime, mis hermanos. Más amorosa. Como el cuidado de un padre a su hijo, ¿verdad? ¿Cómo trata un hijo a su padre? De la forma más dulce, mis hermanos, amorosa. Y le enseña. Es un verdadero padre, ¿verdad? Un padre genuino, un padre ejemplar, una madre ejemplar. Trata a sus hijos independientemente de cualquier cosa de la manera más dulce. Lo regaña, lo exhorta, pero de manera dulce, que parecieran más bien caricias, ¿verdad? Así hace el Señor. El susurro suave, como decían mis hermanos de Dios, es una expresión profunda de su amor y de su comprensión. Jesús, hermanos, afirma que Él es nuestro buen pastor. ¿Cuánto lo sabían? Y el buen pastor cuida así de sus ovejas. Las baña, les da sustento, las cuida, la pastorea, ¿verdad? Les silba. Yo veía estos días en un video, yo no sé si ustedes lo vieron, estaba en las redes, de que el silbido del dueño era el único que captaban las ovejitas y iban y hasta donde él estaba. Le silbaba a otra persona parecido a como le estaba silbando su dueño, pero ellas solamente interpretaban y conocían el silbido del dueño verdadero. Quisieron confundirlas en un momento, otra persona silbó de una manera parecida, pero las ovejas no hicieron caso, siguieron cada una. Pero silbó el hombre, el dueño, y las ovejitas todas se fueron hacia donde estaba él, hermanos. Y así es la voz del Señor, mis hermanos. Así es el suave susurro de nuestro Dios. Así es nuestro Dios, mis hermanos. Él nos cuida, Él nos guarda, Él nos habla a través de su palabra. Hoy nos está hablando, ¿cuánto lo creen? Hoy nos está hablando con una voz dulce, ¿verdad? Con una voz que para muchas veces, no mi voz, pero la voz del Señor es melodiosa y es distinta a cualquiera. Así como estas ovejas escuchaban el silbido y sabían que no era su dueño, la voz del Señor es genuina y no tiene comparación. Cuando escuchen su voz, mis hermanos, no duden en atenderla. No duden en que será, no será. Es la voz de Dios, mis hermanos, y más aún si te dice adelante, continúa, levántate, come de lo que yo te estoy dando y aprovecha de lo que yo te estoy dando, mis hermanos. Y más cuando es un Dios que le gusta atender a su rebaño, que le gusta atender a sus ovejas, que le gusta darle pasto fresco, mis hermanos. Ahora, cuán privilegiados somos del Dios que tenemos. Amén. ¿Cuántos se sienten gozosos por el Dios que nos cuida? El Dios que no nos va a abandonar, mis hermanos. El Dios que cuida de nosotros a diario. Él es el buen pastor. Y la palabra de Dios dice que el buen pastor da su vida por las ovejas. El Dios al que nosotros servimos, mis hermanos, da la vida por las ovejas. Y Él no quiere que se pierda ninguna. Él no quiere que se pierda ninguna. Es más, si una se pierde, mis hermanos, Él va y la busca.
la rescata, la limpia, le provee y le dice continúa. Dios no nos va a abandonar. El buen pastor cuida de su rebaño, mis hermanos. Ese es el buen pastor al que le servimos. Lo sustenta y lo apacienta. Vamos a ir a Lucas. Lucas capítulo 12 para finalizar, mis hermanos. Lucas 12, verso 32. Lucas 12, 32. Y es Jesús hablando también aquí, mis hermanos. Es Jesús hablando a nosotros el día de hoy. Y dice el Señor en su voz, ¿verdad? Melodiosa, en su voz apacible, en su voz que no tiene engaño, en su voz que es verdadera, en su voz que podemos escuchar. La palabra de Dios dice que las ovejas del Señor escuchan su voz y lo siguen, mis hermanos. Él dice y nos dice a nosotros, te dice a ti, padre de familia, te dice a ti, madre soltera, te dice a ti, mujer, hombre cansado, atribulado. Te dice a ti, mujer que está enferma, hombre que está enfermo, hombre que tiene circunstancias, tiene tristeza, tiene algunas veces se siente solo. Él nos dice esta palabra a todos, mis hermanos, porque así es la palabra de Dios. Él dice, no temas, no temas, rebaño pequeño, porque vuestro Padre ha decidido daros el reino. ¿Cuántos los creen? No temas, no teman, no teman lo que pueda hacer el hombre. No teman lo que pueda hacer el sistema y todas las cosas que ustedes ven alrededor. El Señor ha decidido darnos el reino. Y antes leíamos, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? El Señor ha decidido darnos el reino. Y no importa, mis hermanos, la tribulación, la angustia y todas estas cosas que estamos viviendo y pasando algunas veces en algunas circunstancias, unas más que las otras, ¿verdad? Nada es comparable con la gloria venidera. Amén. La cual el Señor nos ha prometido a cada uno de nosotros si creemos y perseveramos. Amén. Nosotros creemos y hemos decidido perseverar. Ustedes creen y han decidido perseverar. Entonces la palabra es continúa porque largo camino nos espera. Largo camino nos espera, mis hermanos, según la voluntad del Señor. Dice, vended vuestras posesiones y dad limosnas, dice. Vended vuestras posesiones y dad limosnas. El Señor no nos dice que hagamos tesoros para nosotros, reclamemos para nosotros lo que es nuestro, sino más bien el Señor dice, vendan y den, repartan más bien. Porque ustedes, su ciudadanía no es de esta tierra, no es de este mundo. Su ciudadanía es celestial, es eterna y es lo que nosotros tenemos que entender. Haceos bolsas que no se deterioren, un tesoro en los cielos que no se agota, dice la palabra, donde no se acerca ningún ladrón, dice, ni la polilla destruye. Porque donde esté vuestro tesoro, dice la palabra de Dios, donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Hermanos, yo creo que no hay mejor cierre que este para la palabra de hoy. Donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Si tu tesoro está en las riquezas, si tu tesoro está en la soberbia, en la amargura, en la vanidad de este mundo, allí está tu corazón. Si tu tesoro está en la angustia, si tu tesoro está en la desconfianza, en la falta de fe, allí está tu corazón. Pero si tu tesoro está en Cristo, hermanos, si tu tesoro está en Cristo, si tú confías en el Señor, allí está tu corazón. Y el que permanece en Cristo, mis hermanos, a vida eterna, permanecerá para siempre. Amén. Yo lo creo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Nosotros lo creemos. Nosotros lo creemos. Y dice la palabra de Dios aquí también, mis hermanos, en el capítulo 19, en el verso 18, ya para cerrar, dice, y yo haré que queden en Israel 7,000. Ahora, la palabra de Dios nos habla en esta época a nosotros. ¿Cuántos lo creen? ¿Verdad? El Señor nos está preparando, mis hermanos.
El Señor nos ha venido en todo tiempo preparando, mostrándonos cosas, milagros, haciendo cosas en nuestra vida, a nuestro alrededor. Nos muestra su palabra, nos muestra su sustento, nos muestra todas las cosas. Y hoy nos dice el Señor, estén donde ustedes estén. El Señor ha preparado gente y ha venido preparando gente y tiene gente con Él. Dice, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. No se doblaron ante las preocupaciones, no se doblaron ante las angustias, no se doblaron ante la mentira que el enemigo quiere inculcarnos. Ya no puedes, tienes esto, lo otro. No se doblen ante eso, porque el Señor ha preparado gente así y quiere que ustedes sean esa gente preparada, que no doble rodillas ante el sistema y ante el Dios de este mundo, ¿verdad? Y cuyas bocas no lo besaron, sino que ha sido ese remanente fiel que Dios ha querido siempre proveer, proveerá y no le faltará su sustento y provisión. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, y vamos a orar.